Obviamente que la situación fiscal del país es muy difícil. Si no vuelven a privatizar la sede con un esquema nuevo, con transparencia, no hay transparencia ahora. Yo digo que tenemos de nuevo que pensar en una posibilidad de privatizar la distribución. Los economistas de República Dominicana, analizando el problema de la región y todos los problemas que hay en el mundo hoy, cuando miran hacia República Dominicana deben estar muy satisfechos, muy contentos, porque aparentemente todo luce bien. Y nosotros cada determinado tiempo, bueno, pues conversamos con Lois Malkoun, José Lois Malkoun, ex gobernador del Banco Central, economista, consultor, fue presidente del Colegio Dominicano de Economistas hasta hace muy poco, reorganizó esa entidad y está con nosotros y vamos a conversar sobre la economía dominicana. El contexto de hoy de la economía dominicana. ¿Qué es lo que sigue pasando con nuestra economía, Lois? Estamos tan prósperos que crecemos, nos comparamos, incluso el Fondo Monetario Internacional los compara en algunos aspectos con la economía de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se está haciendo? Sí, hay cosas que no tienen mucho que ver con la economía, realmente. El Fondo Monetario Internacional es un organismo que cuando viene cada año, si tú lees sus reportes, el famoso artículo 4. El artículo 4 del acuerdo. Es un informe que contiene no solo aspectos económicos, sino también aspectos institucionales, que le da mucha importancia, temas de reforma, como el sector eléctrico, que siempre lo destaca. Sí. El tema, obviamente, te lo deja entrever muy claro, de la transparencia institucional, reformas institucionales, muchos sectores que también recomienda. Entonces, los organismos internacionales, cuando ven que se producen cambios importantes en algunos de esos aspectos, reformas que se están llevando a cabo, algunas que se han implementado, el tema de la justicia, la independencia judicial, la transparencia en el quehacer público, en los concursos, licitaciones, el fondo le da mucho valor a eso, y el Banco Mundial también. Entonces sus reportes reflejan... Más que cualquier otra cosa, reflejan mucho eso. Obviamente, no vamos a negar que para el fondo también es sumamente importante el tema de la inflación, que es el tema ahora mismo dominante en toda parte del mundo. Y en ese sentido hemos logrado, bueno, 3 países nada más lo han logrado, llevar la inflación al rango meta que fijan los bancos centrales. Generalmente los bancos centrales en América Latina fijan los rangos meta entre 1 y 4, 1 y 5, 3, 2 y 5, qué sé yo, pero por ahí están todos. Nosotros ya llegamos a 3.95 en julio, con lo que somos el tercer país que lo logra. Todavía Estados Unidos está en un 3, la meta que quiere la FED es llegar a un 2. Del déficit. De inflación. De inflación. Sí, un 2. Entonces, en ese sentido, ellos ven también que hay un manejo prudente, hay un manejo de la economía monetaria, o sea, la parte monetaria ha sido muy exitosa. Claro, hay una falla que ellos siempre resaltan, que es el tema fiscal. Obviamente que la situación fiscal del país es muy difícil. Ellos plantean, los organismos internacionales ven que somos un país que estamos prácticamente en el penúltimo lugar en términos de presión tributaria, un 14.5%. El promedio en América Latina es de alrededor de un 19-20%. Hay países que lo tienen en 23-24%. O sea, estamos muy lejos de lograr, digamos, una meta en 4 años, 5 años, para alcanzar un 17-18% de presión tributaria. Y los países nórdicos y más desarrollados y donde mejor funciona la democracia la tienen en un 56%. Sí, bueno, ya eso es un fenómeno, sí. Es otra cosa. Ahí todo te lo cubren, el Estado te cubre todas tus necesidades.
inclusive de que nacen los hijos, hasta 6 meses le dan los alimentos gratis, en fin, es otro mundo. Eso es otro mundo distinto. Pero el tema fiscal sigue siendo como se dice, la pata de palo de nuestra, pero se está manejando, o sea, se ha logrado mejorar la calidad del gasto. Eso ha sido un elemento a favor o sea, le ha permitido al gobierno disponer de más ingresos. Porque yo, hace un tiempo atrás, hace mucho tiempo, decía, no en este gobierno, sino en el otro, que aquí en corrupción se iba el 1% del PIB todos los años. Ya. Yo eso lo escribí, lo he dicho en varios programas. Estaba hablando que en aquel entonces un 1% del PIB eran 40,000 y pico de millones al año. 40,000 millones de pesos por año. Ya. Con cálculos bastante precisos en cuanto a las obras, compras y una serie de gastos que se hacían. En fin, eso ha sido, gran parte de ese dinero hoy se está ahorrando. Yo no te voy a decir que no hay. Pero no significa que se ha eliminado la corrupción. No. En ningún país yo creo que se ha eliminado la corrupción. Entonces, 100%. Ya. Pero que la bajáramos, qué sé yo, 60, 50% ya es un gran éxito. Ya. O sea, eso no se puede negar. No, además, otra cosa, no solamente la corrupción, es la calidad del gasto. Ya. ¿Qué te quiero decir? Ya tú no ves en el gobierno la francachela que tú veías antes. Funcionarios que con una tarjeta de crédito de 400, 500, 600 mil pesos mensuales para su consumo, ¿no? Entonces, gastos de viaje, de lujo. Tú sabes que antes iban un avión, iban 20, 30 funcionarios, 40. Y el presidente se hospedaba en hoteles que eran escandalosamente caros. Entonces ya hay muchas cosas de esas que han cambiado. Para viajar aquí en primera clase, un funcionario tiene que ser del top, porque ya eso desapareció también. No, que cualquiera cogía y viajaba, un técnico, si tenía buena relación con el ministro, que sea, viajaba en primera clase. Entonces, esos gastos, el transporte ha mejorado mucho, el gasto de transporte en el gobierno, en fin, yo siento que esa calidad del gasto ha ayudado mucho a que sin necesidad de subir los ingresos, digo, me refiero, los ingresos han subido por la inflación. Sí. Y puede haber habido una recauda más, se recauda más por los precios. Pero sigue siendo la misma presión tributaria del 14.5%. Ese es el punto. Ya. Porque esa recaudación viene a propósito de los precios que han subido. Pero sigue habiendo un déficit, es decir, el gobierno recauda menos de lo que invierte, de lo que gasta. Sí. Y normalmente lo que ha estado ocurriendo es que la inversión de capital se reduce significativamente. Sí, y ese es un componente muy importante en el desarrollo de la economía y la solución de temas de servicios fundamentales. Es un fenómeno que ha venido ocurriendo en los últimos 25 años. Aquí llegó, el gasto capital aquí llegó a un 30% en los años 90 y ha ido bajando, y en los últimos años está en un 12, en un 13%, un 14%. Ya. El gasto de capital respecto al gasto total, ¿no? Sí. En una época, te digo, tuvo al 30%. Balaguer, por ejemplo, tú te acuerdas que en su periodo de gobierno no aumentaba salario, los médicos ganaban una miseria, los maestros también, era duro así, o sea, los ministerios no tenían presupuesto. Sí. Si agricultura necesitaba semilla, no era que estaba en el presupuesto, había que ir a pedírsela a él. Mire, presidente, necesitamos 1 millón de... Dicen que Balaguer llevaba un cuadernito. Un cuadernito. Entonces, ahí con los ingresos que le reportaban. Porque él era muy inclinado a invertir, gastar en muchos multifamiliares, muchas avenidas, carreteras. Pero hoy los tiempos han cambiado, porque la gente, ya el médico no gana $300, ni 400, ni tampoco el profesor $200 como hacía 30 años. Entonces el gasto de capital ha ido bajando gradualmente. Ahora, este año, el presupuesto revisado, el gobierno propuso un aumento de 34,000, algo así, millones para el gasto de capital. Sí. O sea que aumentó en casi 0.5% del PIB el gasto de capital. Ahora, ¿por qué? Bueno, ahí hay que explicar eso. ¿Por qué el gobierno entiende que hay que reducir el gasto corriente por algún sitio y aumentar el gasto de capital?
porque el crecimiento está muy por el suelo. ¿Entiendes? O sea, al junio el crecimiento está en 1.2%. 1.2%. Eso significa que el año, cuando se complete, podría estar cerca de un 2% y no un 4%. No. Puede estar entre 3, 3.5, puede llegar a, depende de cómo es inversión. Por el lado fiscal, es una inyección de dinero hacia el gasto de capital, que eso mueve la economía bastante. Por el lado del Banco Central, ¿qué hizo el Banco Central? Bajó la tasa a 7.5% de 8,5% y le dio facilidades de liquidez rápida y de fondo del encaje legal por 100 y pico de mil millones a una tasa del 9%. Sí. Eso derrumbó la tasa de interés, porque la tasa de interés llegaron aquí, la activa a 16, 17%, ahora están en un 14%. Igualmente la pasiva llegó a un 10, ahora está en un 8.7, 8.6, en fin, bajó las tasas. ¿Qué permite eso? Que no se ve todavía, que la economía comience a dinamizarse, porque en la medida que los inversionistas, los consumidores comiencen a usar ese dinero, pedir prestado, como de hecho está sucediendo, hace 15 días fue, el Banco Central desglosó que de esas facilidades se habían ya usado 56,000 millones. Ya. Y describió en qué sectores eran. ¿En qué se utilizaron? ¿Cuándo se va a reflejar eso? Bueno, ya. En agosto quizá ya comience la economía a repuntar, septiembre, y tiene que repuntar bastante para poder cerrar un 4. Sí. Porque si tú estás en el primer semestre en un 1.2% de crecimiento, para tú cerrar un 4%, tiene que disparar la economía para arriba. ¿Ha sido correcta la política monetaria aplicada por la Junta Monetaria y el Banco Central en este periodo? Muy prudente, ha sido muy acertada esa política, no hay duda de eso. ¿Y ha contribuido con el control de la inflación? Bueno, ahí están los resultados. Hace un año estaba en un 9.60, en mayo del año 2022. 9.63, hoy está 3.95, o sea que ha dado resultados, pero ha frenado la economía. Ya. Eso sí es un hecho. Ya. Como la ha frenado en Estados Unidos, la ha frenado en Europa, la ha frenado en todas partes, porque estamos hablando de que el crecimiento global, según el FMI, es 2.5%. El global, eso incluye China y la India, que crece, India crece un 7, un 8. El crecimiento de Estados Unidos, ellos lo estiman en 1.5, aunque hasta en junio esté en 2. Sí. Está por encima de la perspectiva. Y el de Europa en 0.6. Europa, la Unión Europea. Entonces estamos hablando de que toda la economía mundial se ha ido frenando. Hay una ralentización, como decimos los economistas, que para usar una palabra rara, que quiere decir que la economía... Una disminución. Está creciendo muy por debajo. Y los fenómenos nuevos que van surgiendo, incluso hasta de carácter político. Por ejemplo, el caso de Javier Milei, seleccionado en las primarias argentinas con más del 30%, a quien definen como el loco, que acaba de dar una sorpresa extraordinaria en Argentina. O la crisis del sector inmobiliario en China, claro, que acaba de desplomarse el sector inmobiliario, con bancarrota incluso de entidades e instituciones con presencia en la economía norteamericana. Bueno, lo de China venía desde hace mucho tiempo. Hace mucho que venía. Desde hace 2 años la crisis inmobiliaria era tan grande que el gobierno chino lo que estaba haciendo era tratando de encubrirla mediante facilidades que le estaba dando algunos bancos, pero era imposible, porque estamos hablando de miles, cientos de miles de casas que se construyeron, ciudades enteras, que están vacías. No se ha ocupado una casa. Entonces hay una crisis inmobiliaria grandísima que si hubiera pasado en un país capitalista, se hubiera llevado 20 bancos, por lo menos, pero en China, donde el Estado tiene un control muy estricto de los mercados, del mercado financiero, y pone pone reservas muy grandes, pero en otro país hubiera sido una bancarrota total, si pasara lo que está pasando en China. Como la crisis en Estados Unidos. Podría, sí, que fue más o menos igual. Es lo que está pasando en China. Esas viviendas no se pueden vender porque no
y mucha gente no tampoco la está pagando, están desalojando gente, el gobierno ha intervenido para evitar. Simplemente el sistema financiero está colapsando. Y eso no tiene un efecto internacional nocivo. Afecta, inclusive está afectando el crecimiento chino ya. Y cuando la economía china comienza a caer, se refleja en el mundo entero. Porque China es una economía ya, estamos hablando de la segunda economía del mundo. Entonces, ese efecto está frenando lo que era un crecimiento del 6.5 este año. China no va a llegar al 4.5, y cuidado, si esa crisis se profundiza, puede ser todavía mucho más grave. Rusia acaba de devaluar el rublo y aumentó la tasa de interés del Banco Central a 12.5%, porque el rublo se ha ido desplomando. Y ahora el Banco Central sube 4 puntos de un tablazo, de 8 a 2.5 la tasa de interés. ¿Te imaginas eso? Hay una situación en Rusia muy delicada también, porque sus exportaciones se han caído un 40%, se han caído las exportaciones rusas. Y entonces las importaciones también han ido creciendo, porque realmente... Bueno, sí, ciertamente la crisis ha afectado mucho, la guerra, esa guerra lo ha destruido a ellos. Ha afectado bastante, pero eso no ha detenido el crecimiento de Rusia en algunos aspectos, sus exportaciones de gas, de combustible en general, además de que China es un gran comprador. Sí, pero China está consumiendo este año 30% menos de lo que tenía previsto, que se supone que Rusia era que se lo iba a proveer. Al caer la economía, cae la demanda de petróleo. O sea, ahora mismo China está consumiendo 30% menos. ¿Sabes lo que es 30% menos? Y es Rusia el afectado. Directamente el afectado. Bueno, mira, sobre Argentina, ¿cómo es? Javier Milei. Milei. Sí. Que te lo mencioné como un incidente más. Es que ese país necesita un loco que lo gobierne. No me digas. Pero lógico. Un loco. Un loco que gobierne. Claro, porque Argentina no coge cabeza. El país sigue con inflación hasta el primer semestre, 105% la inflación de Argentina. Inflación, ciertamente. Eso es absurdo. Nunca ha podido controlar la inflación, siempre la economía está en crisis, pidiendo la ayuda al fondo, entrando en impagos a veces. El fondo le acaba de aprobar ahora un programa de miles de millones, yo no sé cuánto más le va a aprobar, porque yo creo que el fondo está lleno de argentinos, el fondo, tú sabes, sí, toditos son argentinos, porque el único país del mundo que le han hecho como 60 ajustes estructurales, y mira que, ¿te acuerdas que cuando se declararon en quiebra dejaron de pagar cientos de miles de millones a los bonos, se desplomaron? Los Kirchner compraron la deuda externa argentina. ¿En cuánto? En 20%. Un 20%. Y los viejitos alemanes, los jubilados, el Fondo de Jubilación Alemán, invirtió todo su cuarto en bonos argentinos. Ahora están yendo más mal que el carajo. No es mentira, los europeos, la mayoría de los viejitos europeos, los fondos que tienen su fondo de pensión emitieron mucho dinero en bonos argentinos en los años 90, principios de 2000, y eso fue un desastre cuando ellos declararon el default. Bueno, ¿cuáles son nuestras oportunidades, tomando en cuenta la extraordinaria calidad del producto turístico dominicano, su crecimiento, que aparentemente este año vamos a llegar a los 10 millones de turistas? Por lo menos por lo que hemos visto. Y ese es un producto que sigue siendo el producto insignia de República Dominicana. ¿Aumentaremos nuestras exportaciones? ¿Mejoraremos nuestro intercambio comercial con Estados Unidos? El problema de nosotros, no tenemos un sector turístico que genera, como tú dices, una considerable ingreso en divisa, las remesas es otro considerable ingreso. 10.000 millones de dólares aproximadamente. La inversión extranjera, que es otro factor que ha ido creciendo. Este año ya puede ser que sobrepasemos de nuevo los 4.000 millones. 4.000 millones de dólares por año. A junio está sobre 2.000 millones. Y las exportaciones de zona franca, que aunque han decrecido en el primer semestre del 2023, un 0.3, que no es significativo comparado con el 2022.
pero sigue siendo el elemento fundamental. ¿El problema cuál es? Que fuera de la zona franca, las exportaciones nacionales, no somos competitivos. Eso tú sabes que está escrito yo en acento de eso. Sí. No tenemos capacidad competitiva para poder expandir nuestro comercio, nuestras exportaciones, fuera de zona franca. ¿Entiendes? Entonces ahí es que está el gran dilema, porque el año pasado el déficit de la balanza comercial, o sea, exportaciones menos importaciones, fue casi 14.000 millones y pico. Wow. Este año va a bajar porque se está importando menos, el petróleo está costando menos, pero no porque las exportaciones están aumentando, es porque las importaciones están cayendo. Las exportaciones, ¿qué te digo? No es que estén cayendo, pero están ahí moviéndose casi en línea recta. No es el sector de exportaciones nacionales, fuera de zona franca, no crece. Pero usted iba a decir que el sector de zona franca está muy bien. Ah, sí. Estamos en... No, el sector de zona franca es que nos está respondiendo a nosotros en cuanto a exportaciones. Nada más el sector de cosas médicas, tabaco son 1.000 millones que ingresan aquí. En tabaco, sí. En tabaco. Ciertamente. 1.000 millones y pico de dólares. Ya. Y ahora se dice que China ha visto la posibilidad de exportaciones de determinados productos agrícolas de República Dominicana. También, ojalá. Pero va a ser zona franca probablemente. Va a ser zona franca. Sí. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Lois Malkoun, economista, es gobernador del Banco Central, sobre el comportamiento de nuestra economía y nuestro contacto con el mundo. Volvemos. Lois, hemos dado un salto en esta administración, precisamente hace 2 semanas se abrió un mercado de valores con venta de parte de una de las compañías importantes de República Dominicana, César Iglesias, que ha colocado acciones en un mercado abierto en donde hay ya participación, incluso comienza a aparecer un mercado secundario, por lo que he visto. ¿Cómo ve? Eso es muy positivo. Ojalá aquí las empresas todas, muchas de ellas grandes empresas que deberían entrar al mercado de capitales, o sea, poner acciones en venta. Obviamente que para que eso suceda, tienen que abrir los libros. Transparencia. Transparencia total. Y tienen que presentar el estado financiero auditado por empresas reconocidas, todo eso. No cualquier empresa puede entrar a bolsa. Entonces, se supone que una empresa para lograr eso tiene que tener una situación, un estado financiero más o menos que le dé sustento, confianza al que va a adquirir una acción de esa empresa. Pero hay una superintendencia de valores que regula ese mercado. Claro, yo lo sé. Y que tiene un rigor en ayudar a estas compañías a poder entrar. Pero es un rigor. No, ¿tú entiendes? Sí. Porque el problema es que aquí hay muchas empresas grandes que son familiares. Es la misma familia que la maneja. Y nadie entra ahí. Un círculo cerrado. Entonces esas son empresas que les va muy bien, no necesitan entrar probablemente a un mercado de valores, vender acciones. Y cuando necesitan dinero, van a un banco y lo cogen prestado. Eso es lo que hacen. Y ya. O sea, no tienen esa... ¿Por qué? Porque no quieren abrirse. Porque ahí entonces van a ver que ahí está desde el limpiabote que va a limpiar zapatos todos los fines de semana a la casa, ahí hay un chequecito que le sale de la compañía, la empleada que trabaja también ahí, que los supermercados que la ven, entonces todo sale de la empresa. Así no. Así no. Si yo compro una acción en una empresa, yo quiero una empresa que sea transparente, que lo que se gaste sea estrictamente parte de las operaciones de la empresa. No me meta en una nómina 50 personas o 25 personas, ni me haga una serie de compras a lo loco, viajes fuera, viajes de negocio que son de vacaciones, para subir los gastos y bajar los beneficios. Eso no. Entonces, bajar el pago de los impuestos. Claro, obviamente. Entonces, esas empresas, muchas empresas de esas, no entran por eso, porque
no quieren abrir los libros, ni quieren hacer auditorías así para, como tú dices, someterse al rigor de la superintendencia de valores. Es una serie, como la superintendencia de bancos, respecto a los bancos, y la superintendencia de pensiones igual. La función de la superintendencia es esa, que se cumplan las normativas, las regulaciones, estrictamente, ya sea para el sector mercado de valores, pensiones, bancos, etcétera. Ese es el objetivo de la superintendencia. Bueno, la otra cosa es que la Dirección de Impuestos Internos ha informado, informa cada vez, y uno se sorprende más, porque el monto de las recaudaciones sigue aumentando. ¿Es como consecuencia de la inflación o es como consecuencia de que se están aplicando mecanismos de control de la evasión? ¿Hay algún resultado de reducción de la evasión fiscal? Definitivamente. ¿Cómo es? La evasión sigue siendo muy alta, porque el problema es la informalidad que hay aquí. Las MIPYMES, por ejemplo, el 80 y pico % son informales. Y el empleo, el 54% trabaja en el mercado informal, que no paga impuestos. Yo creo que ha mejorado las recaudaciones, porque obviamente los bancos han ganado mucho más dinero en los últimos años, tú lo sabes. Sí, claro. Has visto los resultados financieros de los bancos. Muchas empresas le ha ido muy bien también, han mejorado sus ingresos, sus ventas, y todo eso permite que las recaudaciones mejoren. Y también los precios, obviamente, yo te lo dije, el tener una inflación de, por ejemplo, todavía en enero estábamos nosotros en 8, casi en 8% la inflación, ahora estamos entre 95, pero enero, febrero, marzo la inflación todavía estaba en un 6, 7. Eso se refleja en los precios y eso hace que, ¿cómo se dice?, el sector tributario genere más ingresos. Hay una combinación de cosas, pero todavía la presión fiscal, lo que llamamos relación entre los impuestos ingresados y el PIB, eso está muy bajito, está debajo de un 15 por ahí. Entonces, sí, eso hay que mejorarlo. ¿Qué te digo sobre la evasión? Bueno, yo vi hace como unos 4 meses un artículo que Andy Daguaje publicó muy interesante. ¿Por qué no se le cobra el ITEVI a todos los negocios informales? ¿Qué impide que la administración tributaria, al margen de que no paguen, vamos a decir, seguridad social, o no paguen impuestos sobre la renta, porque es muy difícil saber esas empresas informales qué ganaron en el año? Pero ITEVI sí. Pero se sabe que sí tienen ventas y que ofrecen un servicio. Hay un mecanismo para que paguen ITEVI. Eso generaría recursos considerables, pero no sé, y eso lo puede hacer la Dirección de Impuestos. La Dirección de Impuestos Internos sin necesidad de una ley, porque el ITEVI debe pagar. El ITEVI, ¿quién lo paga? ¿El consumidor? Sí. Bueno, ya. Entonces tú debes pagar ITEVI. Un colmado que no paga ITEVI, te vende un cuartillo de leche, tú pides al colmado ¿cómo se llama? 1 litro de leche. ¿Cuánto te cobra? Ya. Depende de donde tú vivas. Si es en Ciudad Nueva te sale 80, 85. Si es en Piantini, 110. Ya. ¿Cuánto sale en el supermercado? 60 pesos, 65 pesos. Ya. Sí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, un colmado te duplica los precios con relación al supermercado. Claro, tú pides cosas a veces que necesitas urgente, no tienes que montarte en el carro para ir, tú pagas lo que sea. Pero eso es un robo público, lo que hay en los colmados. Ya. Un robo público. Y es la informalidad. Y es la informalidad. Entonces, ¿por qué no? Bueno, aplique el ITEVI para que forcen a esos negocios. Porque lo que se entiende es que lo que los colmados venden, excepto algunos productos como el ron y otro tabaco, etcétera, son productos exonerados del pago del ITEVI. Productos de la canasta básica. No, pero hay muchos que venden, que ellos venden muchos productos que son también, que pagan ITEVI y no lo pagan. Sí. Luis, vamos a entrar al proceso. Hay muchas laterías que pagan ITEVI. Yeah. Vamos a entrar a un proceso electoral. Aquí nadie se atreve en un proceso electoral de hablar de presión fiscal.
No se habla de No, eso. yo lo sé que no. Ni es promesa de campaña tampoco, No. porque eso no puede ser. Ningún Aunque político va a hablar eso de eso. aumentaría, obviamente, la recaudación del Estado, Sí. aumentaría la capacidad del Estado para hacerle frente. Pero es un tema tabú en elecciones. Pero es un tema tabú Sí, en un vamos a estar proceso claros en eso. electoral. Ni la oposición ni el gobierno, va a hablar va a hablar de eso. Ahora, se puede presentar una oportunidad. Como ya en caso de que ganara, por ejemplo, Luis Abinader para un segundo periodo, él no puede presentarse de nuevo como candidato. No. Es hasta el 2028. Sería incluso iniciando un nuevo gobierno que habría que hacer una modificación de la presión fiscal que tenemos. Es que la reforma fiscal es una oportunidad. No, espérate. La reforma fiscal viene, óyeme, aunque gane Albuquerque. O sea, yo no... mi amigo. Eso no es cuestión de que si es el PRM o el otro. No. Es cualquiera que llegue al gobierno. En 2024 hay que abordar el tema fiscal. Que es un caos, que hay aquí un desorden de exenciones, exoneraciones, productos que hay que poner, qué sé yo, mira, yo ese tema lo he estudiado demasiado a fondo. Y eso es un desastre que hay aquí en materia fiscal. Y eso hay que ponerle orden ya, corregirlo. Y no es por aumentar impuestos, es porque aquí hay impuestos inclusive que deben desaparecer, que no tienen razón de ser. Las exenciones también hay que analizarlas, a qué sectores se le debe dar y a qué no. 250.000 millones al año cuestan las exenciones. El gasto fiscal. Es un 5% del PIB. Si tú eliminaras eso, subimos al 19%, pero no puedes eliminarlo porque ahí está la salud, ahí está la medicina, ahí están las cosas relacionadas con la educación y otros sectores como las industrias que están en la frontera, que tienen ciertas excepciones impositivas para promover la frontera, muchas cosas, pero hay que analizar cuáles de esas exenciones generan beneficio más que el costo que vale la exención. No sé si te me explico. Sí. Si el gobierno está sacrificando 5.000 millones al año por una exención, tiene que darte un beneficio superior a eso, si no, no tiene razón de ser. En empleo, en generación de exportaciones, lo que sea que esa empresa haga. Tiene que reflejar algo que beneficie al país, no al gobierno, al país, más que la exención, porque si no, la exención no tiene razón de ser. Y aquí pasa mucho eso. Ya. Es decir, que en una próxima administración, la reforma, el cambio de la presión fiscal tiene que darse sí o sí. Sí o sí. Ese es un tema ya que hay que resolverlo. Y como te digo, no se trata solamente de pensar en aumentar los ingresos, es de hacer una reforma que incluya, como le llaman, integral. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo lo planteó como una necesidad. Pero en el 16. No, en el 11. En el 11. Bueno, se hizo una reforma en el 11, pero cuando se aplicó en el 12, no, en el 13 se aplicó una reforma fiscal. Fue la última. Pero fue una reforma que generó Chele, porque comenzaron, ahí está la placa, que iban a generar 3.000, 4.000 millones y nunca se aplicó. ¿No te acuerdas? Sí. La placa de acuerdo al valor de los vehículos. Nuevas placas. Las nuevas placas. Dependiendo del valor del vehículo. Pero tú sabes, ¿quién presionó? La gente que vive en los guandules. ¿En los guandules? No. O los que viven ahí, bordeando el río Sama. ¿Tú crees que los que presionaron fueron la gente, los que tiene Ferrari, los que tiene Mercedes-Benz. ¿Tú crees que hemos llegado al momento de pensar seriamente en la eliminación de las ventajas que el turismo tiene como industria? Todo depende de los otros países, porque tú tienes que ser el problema de la competitividad. Por eso, pero esas leyes, esas exenciones son las que han llevado el turismo a lo que es pero hoy. Si por ejemplo no hay un acuerdo regional, el país no puede solo subir los impuestos al turismo mientras en Cancún se lo están bajando o en Jamaica. ¿Tú entiendes? Sí. Tienes que entender eso. Nosotros somos los únicos, el único destino turístico del Caribe. Hay que llevar un balance y la mayoría de los países están más o menos en esa onda. O sea, de que además
ahí sí, cualquier sacrificio fiscal, ese sí genera suficiente beneficio, ¿me entiendes? Sí. Ahí que está el dilema. Es la zona franca, ¿cuántos empleados tiene? Casi 195,000 empleos. ¿Y exporta cuánto? 7,000, 8,000 millones. Entonces, esas exenciones, medidas en términos de beneficios, con los beneficios generados, dan resultados, pero hay otras que no. Y eso es lo que tenemos que revisar en sentido general. Es sentarse un equipo, inclusive con gente del sector privado, ahí va a tener que participar la sociedad civil. Es una discusión profunda. Además, otra cosa, Fausto, muy importante. Esa reforma no puede ser una reforma de un año para otro, que es lo que se ha hecho toda la vida en este país. Debe ser una reforma a mediano plazo, a 5 o 6 años. Supongamos que si tú tienes un 15% de presión fiscal y quieres llevarla a 18, espera 4 años, 5 años y va aplicando gradualmente va aplicando las medidas o lo que contenga la ley respecto a... Es decir, que puede pautarse por ley la gradualidad. Exacto. Y en un año pasa de un 1, luego un 2, luego un 3, hasta que lo lleva a un 18 al promedio de la región. Exacto. Por ejemplo, el ITEVI, el famoso ITEVI. Que el ITEVI perjudica a los pobres. Aplicar el ITEVI a todos los productos. No, pero eso verá que eso, aquí la clase media y media alta es la que más se beneficia de la exención al ITEVI de los productos alimenticios básicos. ¿Quién es el que más consume? O sea, digamos, yo puedo hacer una excepción en 5 productos. Sí, yo he escrito de eso. Sí, sí. Arroz, carne de pollo. De pollo. No más. No más. Carne de pollo, huevo, pan y frijoles. Después a todito le meto un ITEVI, que no le voy a dar un ITEVI, no, le pongo un 4 o 5% para comenzar. Y gradualmente lo voy subiendo, en los 5 años siguientes voy gradualmente subiendo el ITEVI. ¿Por qué? Porque la exención al ITEVI que se produce en este país, que es muy alta, y tú lo has oído, Magín una vez habló de que era casi un 30%, de ITEVI. Sí. Muchas de esas exenciones. Es lo que abre las puertas a la evasión. Es por la exención. Ya. En la medida que tú reduzcas eso, es lo que pasa, como tú decías, en el sector informal. Bueno, la mayoría, un colmado lo que te vende, pero recuérdate que hay sectores informales que son pequeñas empresas que fabrican muebles, producen cosas metalmecánicas. No solamente, yo puse el colmado de ejemplo, pero hay miles de pequeñas empresas que tienen que pagar, por obligación, si fueran formales, tendrían que pagar ITEVI. Como parte de la informalidad también tenemos el tema eléctrico, que como está sectorizado el consumo de electricidad y hay una exención o por lo menos una baja tarifa por bajo consumo, ahí también hay temas que hay empresas que se van a determinados barrios, tienen altísimo consumo y pagan un mínimo. Entonces, ¿cómo se puede afrontar la crisis del sector eléctrico? Privatizando la distribución otra vez. No hay otra solución. Privatizar la distribución. Sí. Yo he dicho eso 100 veces. Que cuando se privatizó cuando Leonel la privatizó en el 98 y que se echó para atrás, bueno, fue un fracaso. Bueno, es que tú hayas fracasado no quiere decir que la privatización no sea la única solución. ¿Por qué? Porque el que tú privatizaras hace 25 años, ¿qué pasó con esa privatización? Que el 70% fue Unión Fenosa. Participaron 3. Ya. Unión Fenosa se llevó el filete. Y 2 más se llevaron, ¿cómo se dice? La parte dura de la carne. Ya. Entonces, ¿qué resulta? Se volvió a estatizar por incumplimiento de Unión Fenosa, que estaba vinculada a intereses también soberanos en España, tú sabes. Sí, la realeza. La realeza. Entonces, ¿qué resulta? ¿Fracasó? Sí, fracasó, yo lo acepto porque yo era parte, yo fui
cuando era ministro de Finanzas, formamos el presidente como una comisión para el problema ese del incumplimiento, y yo era el que presidía ese grupo. Bueno, yo te digo sinceramente, si no vuelven a privatizar la sede, con un esquema nuevo, con transparencia, no hay transparencia ahora, no estamos haciendo licitaciones, todas las licitaciones que se hacen en el gobierno están pasando por un tamiz, que cualquier cosita así, te la impugnan, y la frenan, y la paran. Cualquier empresa concursante que participe en una licitación y vea que se incumplió un procedimiento, inmediatamente impugna a la dirección de compras y contrataciones. Y ahí se paró el proceso. No era como antes, que todo era grado a grado. Mira, ven, toma, eso es obra para ti, ya se acabó esa vaina. Ahora es un proceso. Entonces podemos hacer lo mismo con la distribuidora y regionalizarla, no poner 3 como estaban antes. Poner varias, por ejemplo, el este. El este, Eso, ahí tú puedes poner una distribuidora nada más para el este. Y así en el norte. Entonces, ahora mira cómo se está abriendo el sur al turismo, a la expansión en muchos aspectos. Yo digo que tenemos de nuevo que pensar en una posibilidad de privatizar la distribución y hacerlo con un esquema totalmente diferente a como se hizo hace 25 años. Totalmente. ¿Qué? Esa es la respuesta que te puedo dar. Qué bueno. Porque... Sí. ¿Qué te voy a decir? Que sigue siendo un dolor de cabeza. Sigue siendo un dolor de cabeza. El Estado invirtiendo, hay 1.000 millones al año. Un saco roto. Eso es a un fondo. Un saco roto. Exactamente. Un barril sin fondo. Un barril sin fondo. Que es miles de millones para el subsidio. Estamos hablando de más de 1.000 millones. 1.000 millones. Sí. Para el subsidio. Para el subsidio. Porque no da el negocio. No cuadra. No cuadra. Y aquí tenemos hogares que consumen más que quizás tú y yo, pero no tienen un contador. No lo tienen, ni lo pagan. Así no se puede. Así es. Vamos a hacer la última pausa en este diálogo con José Eloy Malcún, economista, exgobernador del Banco Central, exministro de Hacienda, exdirector de la Comisión de Reforma del Sector Salud. ¿Tú no te recuerdas de eso? Volvemos en un momento. Los economistas tienen una capacidad de visión mucho más aguda que la que tenemos los ciudadanos comunes. Por eso yo no puedo dejar que Eloy se nos vaya de aquí sin darnos su perspectiva de lo que él está viendo políticamente. Porque este cuadro que tenemos, Lois, en este momento, ya están definidos los candidatos. Claro, el PRM va a ser en octubre, creo que el 1 de octubre, su convención, ya el Fuerza del Pueblo hizo la suya, el PLD hizo la suya, y entonces falta que... Pero estamos claros que no va a ser Ramón Alburquerque el candidato del PRM. No, mira, yo creo que lo importante es, y viéndolo ya con el ojo del economista, sí, es que a diferencia de otras elecciones, se está sintiendo en este momento que no hay temores. Siempre previo a las elecciones, si tú revisas las cifras del pasado, se produce una cierta disminución de las inversiones, incluyendo compra de una casa, una vivienda. Vamos a esperar a que pase esta vaina, porque además se puede joder. No sabemos lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar. No, sí, porque aquí, digo, y tenemos referencia. Sí, claro. Aquí hay una historia de desorden electoral, que esa vaina no, eso fue escribir un libro. Entonces, esta democracia es famosa porque sobrevivir a todas las crisis que se han dado, desde la época de Balaguer, desde el nacimiento de la democracia. Exacto, vamos a ponerlo del nacimiento de la democracia. Sí. Lo que sea, la vaina que se han dado aquí, bueno, hasta muertos frente a la Junta Electoral ha habido. Sí, claro. Bueno, sí, la gente se contrae y dice, espérate, pero ahora yo observo que no hay temor. No hay temor. Okay. Y eso es muy importante. O sea, aquí no va a haber va a ser un proceso tranquilo, claro, van a haber muchos ataques, contraataques, eso es normal, pero no hay ningún riesgo de que se produzca la vagabundería que se dieron hace 4 años,
con las elecciones internas del PLD, ni con las elecciones que se suspendieron. Esas cosas ya son del pasado. Eso es muy importante, que el país siga normal. Y aquí también hay otra ventaja, que de aquí a mayo la correlación de fuerza no va a cambiar mucho. Eso te quería preguntar, ¿hay alguna posibilidad de una situación que cambie el esquema tal y como está, el comportamiento de la economía? A mí lo que me apena es, ¿sabe qué? Ver al candidato del PLD detrás, supuestamente lo que dicen las encuestas, detrás. Dicen que tiene un 13, un 12%. Sí, o sea, yo no creo, bueno, vamos a poner un 13, 14, que no importa, detrás de la Fuerza del Pueblo. De Leonel Fernández. Mientras Abel se enfoca en sus ataques al gobierno. Él cree que va a subir su voto, su votación, atacando al gobierno. El enemigo de él es al lado que está, no es al frente. El Leonel Fernández. Ese, porque ese que le está drenando su partido. Ya. Ese es el que le está quitando. Entonces, Abel es un tipo que no tiene cola, o si tiene es muy corta. Sí. El otro, ¿qué? La cola del otro es del tamaño del malecón, de Jaina. Oye, va desde el puerto a Jaina. A Jaina, sí. Esa cola es larga. Sí. Entonces, golpea por ahí, para que no te sigan clavando un cuchillo en la espalda, viejo. O sea, porque no es el PRM que le está quitando la gente al PLD. Pueden haber uno que otro dirigente que sean, es verdad. Pero incluso lo que se ha hablado de la posibilidad, creo que Miguel Vargas ha estado trabajando en eso, de la unidad para presentarse en conjunto ellos para las elecciones. Abel Martínez y Leonel Fernández. ¿Pero quién va a ser candidato? Sospecho que Leonel Fernández. Pues tú quieres ver preso. Claro, Abel dijo que el candidato tiene que ser él. Tú quieres ver preso a Danilo en diciembre. El año que viene. ¿Y qué tiene que ver con Danilo? ¿Quién? Leonel. Ajá. Pero ahí va de Temo. No, Temo. Pasando por... van presos, pero seguro. Y no es este gobierno el que ha metido preso a los PLDistas. No, pero no al nivel que... Porque José Ramón Peralta está preso. Mira, muchachos, Donald Guerrero está preso. Ese odio. Jean Alain Rodríguez está preso. Ese odio que debe tener. Está en su casa. Sí, no, ese odio que le tiene Leonel a esa dirigencia del PLD por lo que le hicieron en las elecciones internas con la vaina de Gonzalo. Que pusieron a Gonzalo a ganarle a Leonel. Con el famoso... el algoritmo. Fue que Leonel que dijo lo del algoritmo. Sí, no, yo sé. Y yo en un artículo, yo tuve una maestría en estadística en Chile, fui profesor 10 años de estadística, y yo escribí un artículo que era imposible que pasara lo que pasara en la convención, cuando la diferencia estaba así, de repente... Sí. Imposible que eso estadísticamente pasara. Era imposible. Ya. O sea, que fue un algoritmo que funcionó a la perfección. A la perfección. Porque sumaban 2 y le quitaban 1, y sumaban 2 y terminó, el que estaba muy abajo terminó arriba, y él eso no lo perdona. Y él sabe que le robaron eso. Se lo quitaron. Es obvio. Se lo quitaron. Sí. Entonces, no, yo digo que Abel es un candidato, quizás que no tenga demasiado apoyo en su propio partido, o sea, de la cúpula del partido. Pero es una persona que yo creo que tiene más méritos éticos que su principal oponente, que no es Abinader. Digo, es Abinader porque es el que está arriba, pero tú estás cayendo no es por el PRM, tú estás cayendo por la Fuerza del Pueblo que te está quitando tu gente. Ese que te está drenando tu partido. Ya. Entonces, bueno, en fin, yo no sé, aquí no va a haber mucho cambio. Aquí, ni aunque se uniera el PLD con la Fuerza del Pueblo, aún fueran unidos, no creo que van a ganar unas elecciones en este país. No creo, porque está muy latente lo que pasó en esos últimos años
tanto en el periodo anterior con Leonel como las cosas que sucedieron ahí, el pueblo, es la sociedad civil que está decidiendo, Fausto. Sí. Ya no son ni que PRMistas o PLDistas o leonelistas, ya la sociedad civil aquí es la que va a decidir, como decidió en el 2020. ¿O fue el PRM que con su militancia ganó las elecciones? Bueno, el PRM tenía militancia para ganar unas elecciones como la ganó Abinader. Es que en el 2020 hubo varios factores que decidieron, por ejemplo, ese esfuerzo que hizo la sociedad dominicana contra la corrupción, Marcha Verde y todo aquel movimiento. Eso fue una cosa... Porque la corrupción de Odebrecht marcó un antes y un después. Ciertamente. Y la que hubo después, y la que se destapó después. Y luego el fracaso de la Junta en la organización También. de las elecciones municipales fue terrible. Eso terminó hundiendo definitivamente al gobierno. Porque se le atribuyó al gobierno la responsabilidad. Yo te digo, si la sociedad civil entiende que este país ya no puede dar un paso atrás, nunca, ni un solo paso, y que aún con los cuestionamientos que tú le puedes hacer a este gobierno, que siempre los hay, los gobiernos cometen errores, fallas, pero si hay si la sociedad civil entiende que han habido realmente cambios importantes, cambios que la gente lo siente, eso es determinante. Sí. Para definir, para que tenga esos resultados que tú ves en las encuestas. Sí, pero lo que estamos viendo es, mira situaciones de violencia como las del Salvador, la de Ecuador, por ejemplo, un candidato presidencial, Villavicencio, lo asesinan, otro político que fue asesinado también, una situación en Perú muy precaria, una crisis en Bolivia, el hijo del problema en Colombia muy Petro, serio. Está acusado de narcotráfico, sí, de lavado de activos. Lavado de activos, financiamiento del narcotráfico en la campaña electoral. Es decir, cuando tú ves todo ese cuadro y lo que pasa en Nicaragua. Pero son salvables. Caso de Perú, Colombia y Ecuador son salvables. O lo de Argentina que estábamos hablando en principio. Son salvables. Lo que no son salvables, ¿no? Es Nicaragua, con ese HP, que deberían darle un machetazo en la cabeza, deberían darle, porque ese es más malo que o sea, coño, los daños que hizo ese tipo. Sí. Yo viví 4 años ahí. En Nicaragua. Cuando comenzó el gobierno de Violeta Chamorro, 4 años, y yo vi lo que hizo ese tipo, pero lo volvieron a elegir. Sí. Los nicaragüenses que aguanten vaina ahora. ¿Por qué eligen un tipo? Por eso es que los pueblos se equivocan. Meten la pata. Tú no podías volver a subir al poder a Daniel Ortega, señor, un tipo que violó hasta una hijastra. Hay una historia de ese señor, de lo que hizo en el periodo, o sea, avergonzó la revolución sandinista, la ensució con el gobierno que hizo. Sí, y míralo otra vez. No, ese no es salvable, ese país no es salvable hasta que ese tipo no desaparezca. Sí. Cuba, lo mismo, mira Cuba, ya el catrismo. Señores, y eso pasó a la historia. El catrismo ya es historia. Totalmente. Y este loco de Venezuela, que es otro caso del chavismo, ya el chavismo también pasó a la historia. Sí. Que son 3 países ahora mismo, que son los que sí tienen un serio problema. Sí. Pero Colombia puede superarlo porque Petro es un buen presidente. Que su hijo haya cometido un desliz, que lo lleve preso. Sí. Y él nombró un fiscal independiente. Ecuador mataron, ese asesinato fue conmovió a América Latina, sí. Pero sigan adelante, saquen su proceso y elijan su presidente. Y lo de Perú, bueno, Pedro Castillo había que sacar, yo lo siento mucho, pero Pedro... ¿Tú crees que había que sacar a Pedro Castillo? Electo mediante tú no puedes disolver un congreso así como presidente, o sea, el tipo no tenía ayuda, no tenía una visión política. No se asesoró. Pero cuando era un hombre no digo que sea un campesino rural, no, porque don Antonio era un hombre de campo. Sí, ¿o no? Pero era muy diferente. Ajá. Sí. Pero no porque él viniera de esa procedencia, no se justifica, tenía que tener ayuda, porque él lo que hizo fue querer disolver. Pero cuando se compara el conjunto de esos países, incluyendo Argentina, o México incluso, con lo que está viviendo
República Dominicana hay una distancia muy no, grande. nosotros estamos en el paraíso. Lo que pasa es que esa vaina, mucha gente nada más nos... O sea, cuando tú ves a una persona de clase pobre, no le digas que estamos en el paraíso, porque te va una patada por la nalga. O sea, entiende que esas son gente que están sufriendo los precios, los aumentos de precios, Sí. que están recibiendo ayuda muchas veces del gobierno. Pero a ellos no les interesa cómo está Colombia ni Ecuador. No, ciertamente. Es su situación. Su situación. Y eso políticamente lo usa la oposición. ¿Cuántas veces no ha hablado Leonel Fernández de la inflación? Todo Si el tú tiempo. ves eso, es un Cada vez disco, que hablan. ya él tiene grabado un disco, y eso sí lo usa porque la gente lo está sintiendo. El problema de los precios lo está sintiendo, y la oposición sabe que ese es un punto débil. Ahora, ¿es un problema interno los precios? No. No. ¿Aquí ha habido crisis? No. Es un problema mundial, pero eso no le preocupa a la gente pobre. Lo que quiere ver el pobre es que mejore su situación, comprar más barato, Sí. o mejorar sus ingresos. Eso es lo que ve, no está preocupándose por lo que está pasando en el resto del mundo. Pero elegir a Leonel Fernández no sería como hicieron los nicaragüenses. con Volverlo, Daniel es igual, Ortega. el mismo ejemplo. El mismo ejemplo. Sí, pasaría lo mismo. Tan fuerte lo hizo. El mismo ejemplo. Es que tú no, los pueblos, ya yo creo que la República Dominicana también, políticamente, es muy más maduro que Nicaragua, mucho más. O sea, yo creo que ha madurado, la sociedad civil aquí es mucho más fuerte. Sí. La democracia está más sólida, y fue siempre más sólida antes que Daniel Ortega. Claro. O sea, nosotros no estamos a nivel de... No, nosotros hemos superado mucho siempre la hemos situación. superado bastante. Ciertamente. No vamos a cometer errores tan graves como ese. No. Muchas gracias a Aloy Malcún, economista, ya ustedes lo han oído, también él se mueve nada en las aguas de la política. Muchas gracias, Aloy, muchas gracias a ustedes igualmente por la compañía en este diálogo sobre la situación económica de la Gracias. República Dominicana. Bien, hasta luego.